Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, escuchamos diferentes historias, platicamos con diferentes personas que han migrado, que han dejado sus países de origen y también platicamos un poco de todo lo que trae consigo esta migración, ¿no? Todo este duelo migratorio, todo el cambio emocional, físico y demás que trae pues este cambio. Entonces, hoy estoy muy emocionada porque además de ser una persona que ha vivido una migración, también ella ha acompañado y acompaña muy de cerquita a migrantes pues en estos procesos que, como ya dije, pues emocionalmente también tienen una carga muy importante. Entonces hoy va a ser una plática muy linda, muy especial, porque vamos a hablar de 3 palabras muy claves que literalmente nos pueden hacer un cambio total en nuestros procesos de migración. Así que estoy feliz de recibirte aquí. Hola, Ana Lucía, bienvenida a este espacio. Hola Marce, bueno, al fin nos conocemos aunque sea por redes. Sí. Pero bueno, yo también estoy súper contenta de compartir hoy contigo porque creo que este tema que vamos a hablar son 3 palabras que necesitan estar muy presentes y que son muy poderosas en el proceso de migrar. Totalmente. Y es que es muy lindo como, a pesar de que cada quien tenga como un proceso pues muy diferente, ¿no? Cada quien migra por diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, unos migran solos, otros en pareja, otros por trabajo, etcétera. Pero como en cuanto me propusiste estas 3 palabras, dije, es que claro, o sea, tiene todo el sentido y pueden ser un ancla emocional que nos acompañen en nuestro proceso, ¿no? Y que en lugar de que sea un camino que pues de por sí va a ser difícil porque pues es un duelo, pues que sea un poco más llevadero, ¿no? Que sea un poco más llevadero y que también nos lleve como a un lugar como de paz interna, que siento que Sí. nos puede ayudar bastante. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de la autocompasión, de la esperanza y de la paciencia, que para mí son 3 palabras claves y pues qué lindo poder ahondar un poquito más contigo también como experta pues en todo este lado también de pues todo lo emocional que remueve este proceso de migración. Antes que nada, me gustaría que pues te presentes un poquito con nosotros, si bien ya habrá una segunda parte en donde podamos hablar más a fondo de tu historia y demás. Hoy queremos hablar un poquito más justo de estas 3 palabras y de todo el tema emocional, pero me gustaría por lo menos tener un panorama general de tu historia y de quién es Ana Lucía. Sí, bueno, yo soy mexicana, soy de Hermosillo, en el norte de México. Eh, y bueno, como que, bueno, soy hija, soy hermana, soy amiga, eh, migré por amor. Mi vida profesional, que bueno, esa etiqueta siempre es como pesada en la Claro. migración, pero yo primero hice la licenciatura en negocios internacionales porque, no sé, y después eh, sentía como ese vacío de que me gustaría trabajar con las personas de mucho más cerca. Entonces después hice la licenciatura en psicología, un máster y ya hacia esa parte mucho más de acompañamiento pues personal y social se ha encaminado mi vida. Llegué a Suiza hace ya casi 6 años, el tiempo ha Wow. pasado muy rápido. Sí. Y, y bueno, pues la verdad que creo que acompañar a, sobre todo a mujeres migrantes, Ujú. digo sobre todo porque tengo muy poquitos hombres en consulta, pero sobre todo a mujeres migrantes, también ha enriquecido mucho el quién soy. Y también vamos a hablar un poco, esto que vamos a tocar hoy, el tema de autocompasión, paciencia y esperanza, pues también han sido como regalos y han enriquecido mucho el quién soy como migrante en este tiempo. Y es que justo creo que es muy importante como voltear a ver muchas veces como este lado emocional, ¿no? Y voltear a ver adentro de nosotros, porque, y a mí me pasa, o sea, lo digo directamente porque a mí me pasó que cuando yo iba a migrar, pues sí piensas en muchas cosas como, ay, es que todos los trámites y ay, que la mudanza y cómo me voy a llevar mis cosas
y sí, quizá empiezas a pensar de que voy a extrañar a mi familia y a mis amigos, pero yo creo que muy pocas veces decimos, híjole, ¿qué va a hacer la migración dentro de mí? O sea, ¿qué cambios Ujú. realmente va a traer dentro de mí? Porque yo creo que ni siquiera nos lo esperamos, o al menos eso me pasó a mí, ¿no? O sea, fue lo último que yo pensé. Sí se me venían en mente burocracia, trámites, visas, hasta el idioma si tú quieres, pero la parte emocional nunca se me pasó por la mente como el decir, híjole, qué importante es trabajar esto. Entonces, me encantaría que nos platicaras desde tu propia experiencia, que ya nos platicaste que migraste a Suiza, y también al haber acompañado a tantas mujeres, sobre todo, y uno que otro hombre que también tienes en consulta. eh, de manera general, ¿por qué es importante también trabajar la parte interna? O sea, ¿por qué hay tantos cambios? ¿De dónde viene todo este tema de también trabajar lo emocional en un proceso migratorio? Sí, mira, y yo creo que incluso aunque trabajemos esa parte emocional antes de migrar, Ok, nos sorprende la migración. sí. Sí, es que Porque yo es... sí recuerdo, o sea, yo sí empecé terapia antes con una psicóloga que ya era migrante y así, pero de todas maneras muchas cosas son contra la pared. O hay cosas inesperadas que, bueno, como la vida siempre tiene cosas que igual no planeamos y Sí, llegan y no todo resulta como queremos. Pero creo que es importante el trabajar como la parte interior en la migración. Ahora, la migración no es un proceso aislado de todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Entonces también la pregunta es, ¿ya habíamos trabajado esa parte interior antes ok, de migrar? ¿Ya éramos capaces de sí. identificar las emociones, cómo me siento? ¿Tengo herramientas para gestionar todo lo que me sucede? Entonces muchas veces no le ponemos atención a eso. Y una vez que migramos, nos vemos un poco orilladas a, Sí, ¿no? Sobre todo en esto que tú mencionas, pensar, pues el idioma, los trámites, como que uno piensa en esas cosas sí, externas sí, sí, sí. que quizá en nuestro país de origen las observábamos como externas, pero que una vez que emigramos nos damos cuenta que están conectadas con lo que sentimos. Sí, total, total, total. Y es que justo qué fuerte. Y me acuerdo mucho de un momento de una plática que también tuve en otra entrevista, que justamente decíamos, y es que nosotros aprendemos a reaccionar de cierta manera a un contexto externo, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos, pues si antes te daba mucho estrés ir a hacer cierto trámite, pues sabes que quizá ya no tanto porque ya sabes cómo es, ¿no? Y entonces, aunque quizá, pues si es algo que te preocupa, pues mínimo ya medio sabes cómo funciona y ya no te da tanto estrés. Y entonces quieres llegar a, o sea, ya sabes cómo funciona todo tu entorno, ya sabes cómo manejar tus emociones, entre comillas, ¿no? Pero bueno, digamos que puede haber cierta zona de confort, pero llegas a un lugar nuevo y entonces de repente a veces queremos actuar de la misma manera, ¿no? O sea, como que tener las mismas actitudes, incluso no sé si hasta los mismos límites, que pues al final en un contexto diferente va a funcionar muy diferente, ¿no? Y entonces creo que es también un choque muy fuerte como el tanto externa como internamente querer ser la misma persona, pero en un contexto en el que tanto externo como de manera interna todo va a cambiar. Entonces se ha de ser como súper choqueante y como tú dices, a pesar de que te prepares desde antes de emigrar, pues nunca vas a saber realmente a qué entorno te vas a enfrentar, a cómo vas a O cómo te reaccionar. vas a sentir en un nuevo Exacto, entorno. exacto. O sea, si vas a encontrar una red de amigos, por ejemplo, súper rápido y eso te va a ayudar, o si de plano en la ciudad a la que llegues, pues no va a haber tanta gente y te vas a tardar un poquito más. Entonces sí es como tener también esa parte de resiliencia, ¿no? Que te ayude a irte acoplando mejor a un entorno nuevo y no querer a fuerza como encuadrar en un lugar en donde es un triángulo y no es un cuadrado, ¿sabes? Entonces no va a haber manera de encajar de la misma forma. Eh, Además, como de este querer ser la misma persona, con las mismas reglas, con las mismas actitudes, ¿ves algún otro como problema constante que, o sea, que se repite como con todas las personas que migramos y que dificulten nuestro transitar migratorio? A ver, yo creo que el tener ese autoconocimiento, o sea, el Ujú, conocernos, ujú, sí es una buena herramienta para ok, poder transitar de una mejor manera la migración, ¿no? Conocer nuestros límites,
tener herramientas, como te digo, para Sí, enfrentar las circunstancias que llegan. Em, y creo y que va de la mano con o sea, con estas tres sí, palabras que mencionaste al principio, es que la autoexigencia y el querer sobreadaptarnos como que nos persigue todo el claro, tiempo. claro, Al menos en consulta sí, ha estado muy presente en la mayoría de las personas que acompaño. Como sí. todo ya, necesito ser la mejor, el otro avanza más rápido, entonces sí, la Oye, ya, ay, autoexigencia. perdón, te interrumpí, pero también como, creo que ahí también de repente podría entrar también la culpa, ¿no? Que es algo que también muy constantemente he escuchado, como esa culpa de quizá compararnos de repente con otro, el proceso de otra persona y decir de que, uy, es que esta persona en un año ya mira dónde está y se ve súper a gusto y súper adaptado y yo no. Y entonces también es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Como, La la comparación, comparación, la exacto. comparación y también que no podemos creer que todo lo que vemos es verdad. Sí, y sobre todo ahora que estamos como en redes sociales, viendo la vida de la gente, y sé que esto se repite todo el tiempo, pero, y yo lo sé, Sí, a veces lo que hay en la red social no es lo que llega a consulta, ¿sí? Atrás hay toda una historia, a veces hay mucho sufrimiento, no es lo que parece. Entonces también necesitamos ser muy cuidadosos de no caer en este juego de compararnos con los demás y de creer que lo poco que vemos es real. totalmente, totalmente. Yo creo que eso también es algo súper importante de tenerlo muy presente porque a veces sí nos gana, ¿no? O sea, también llegas y ves a gente de que ahorita todo el mundo tiene como su cuenta de que, ay, mi vida en X lugar. Y claro que te van a subir lo lindo, ¿no? Y de que ay, tal restaurante y súper wow poder viajar tanto, pero a ver, no te cuentan que todos los días se van a dormir solos y que pues hay días que llegas súper cansado y triste y pues estás solo, O por que ejemplo. tienen otro trabajo, que no les Exacto, gusta tanto, o que igual no exacto. han podido lograr, no sé, el nivel de idioma que quieren, o sea, todo es súper subjetivo. Sí, sí, todo es súper subjetivo y lo importante de tenerlo muy presente, de ser muy conscientes de todo esto. Y he ahí la importancia de este tipo de conversaciones, ¿no? Como la de hoy o como la que muchas veces tenemos sobre estos temas, para saber que también mucho de lo que sentimos es normal. Es normal sentirnos identificados, que para mí también la información es una herramienta clave, el entender que es un proceso, el entender que muchos pasamos por esto y que pues sí, es un proceso natural y que tiene tanto sus pros como sus contras. Y bueno, para adentrarnos en esa primera palabra, que me emociona muchísimo conocer cómo funciona como herramienta para este proceso migratorio. Como último tema previo, te preguntaría, además de todo esto que ya platicamos, de manera puntual, ¿cuáles son esas emociones como más frecuentes que ves pues en la gente que acompañas en tus procesos o que incluso quizá tú también llegaste a sentir en tu propio proceso? Me refiero un poquito más como esas emociones pues un poquito negativas que de repente pueden llegar a nuestra vida. Sí. Y mira, siempre decimos positivas y negativas, pero yo creo que es más esa percepción que tenemos nosotros de Sí, las que nos gusta sentir y sí, las que no nos gusta sí, sentir. total, tienes toda la Porque razón. nunca nos quejamos de estar súper alegres o, sabes, en los momentos buenos, nunca nos cuestionamos esas Sí, emociones o esos sí, sentimientos. Hay en consulta, y también creo que en mi proceso estuvo ahí, emociones y sentimientos, que bueno, no es lo mismo, pero los voy a meter en la misma caja sí, para el público. Yo creo que la tristeza, el miedo y la rabia, que a veces se van a disfrazar porque la gente se puede quedar como, "Mm, no", pero a veces hay mucho coraje dentro, mucho miedo, el estar muy tristes, pero también la culpa, que tú ya la mencionabas, la culpa por múltiples cosas, la vergüenza, mm, el tener un estado de mucha, el estar en contacto con la incertidumbre y que eso detona mucha ansiedad porque mucha gente llega a consulta por la ansiedad que les hace sentir, el que el panorama es muy incierto en la migración, la frustración, la nostalgia.
el sentirse solos. Y esas son como las que no nos gusta sentir. Pero creo que también conforme, o sea, en la migración todo es un proceso, ¿no? Y a veces conforme llevamos más tiempo en el lugar, vamos aceptando nuestra situación, vamos aceptando cómo es el entorno, las personas vamos mucho más encaminados a que quizá hay esperanza, nos sentimos ilusionados, nos podemos reconocer los logros de estar orgullosos y entonces ahí como que ya empieza a salir la luz en el Exacto. proceso. Sí, y qué importante también saber que hay luz al final del túnel, ¿no? O sea, porque también luego cuando estamos en medio de esos sentimientos negativos, se nos olvida que también hay otra parte, o sea, que también hay otra parte de que, pues, van a llegar también esas emociones que sí y sentimientos que sí nos gustan sentir, que todo es de momentos, que todo pasa, Y que porque no todo necesita ser blanco y negro, ¿no? Que es algo que siempre total, recuerdo en consulta, como no todo es bueno, no todo es malo, que no me gusta tanto usar esas palabras, pero como no todo el panorama es rosa, pero tampoco negro. Siempre importante encontrar en nuestro proceso esa gama de colores o esa gama de grises y de saber que hoy me siento bien y puede que mañana no. Hoy estoy súper contenta porque empecé un nuevo trabajo y al principio me encanta, pero después la migración trae otra situación y estoy triste o tengo un suceso y quisiera compartirlo con mi familia y entonces me siento solo. Entonces, em, yo, y que esta es una palabra que me gusta mucho, el transitar, por eso se llama así mi cuenta, porque siento que no tenemos destino final, sino estamos transitando siempre. Y así es la migración, una montaña rusa. sí. Y la vida en general, solo que siento que cuando migramos como que somos más conscientes de eso. Oye, ¿qué tal la conciencia que despierta la migración? Yo estoy impactada. O sea, yo creo que ha sido de los regalos más grandes, justo como esta conciencia de todo. O sea, es que eres más consciente de todo lo que disfrutabas y que ahora lo valoras mucho más. Eres más consciente de quién eres tú, eres más consciente de qué te gusta, de qué no te gusta, de qué es lo que realmente tú sí quieres en la vida y que te habían dicho que querías, pero no era realmente lo que tú Nos hace querías. cuestionarnos muchas cosas. Exacto, exacto. Es ahí donde ves también el regalo, ¿no? Que es la migración. Pero bueno, vamos a adentrarnos en esas tres palabras que son joyas que pueden ser joyas para nuestros procesos. Y bueno, la primera de ellas es la autocompasión. De esta autocompasión me encantaría como entender de qué manera se puede ver en un proceso migratorio y también pues no llevarlo como a un extremo quizá, pues no sé si llamarlo negativo pues sí, justamente como a un extremo como de lástima o de victimizarte, sino una verdadera compasión genuina. Sí. Eh, Mira, yo creo que la autocompasión, siempre hemos estado más conectados con la palabra compasión, ¿no? Sí, Como ten compasión a tu prójimo, acompáñalo cuando está triste, entonces, o al menos yo, o pensando como en los sí, valores sí, sí, o en sí, la sí. sociedad de la que venimos, como esa compasión por el prójimo, el ayudar al otro. Pero nunca nos enseñaron, o al menos, sí, o sea, el hablar de la parte emocional no estaba muy presente en nuestra educación, entonces como que Total. ese ser compasivos con nosotros mismos nunca estuvo muy presente. Y la autocompasión em, es darnos ese permiso de ser humanos, de, de tener ese acto de amor hacia nosotros, de poder comprender nuestro sufrimiento, de permitirnos sentir, de saber que vamos a tener errores, de poder accionar, buscar soluciones y a diferencia un poco de lo que podría ser como cuando lo llevamos a un lugar mucho más negativo, que sería como el tener lástima, que no es Ujú, lo mismo. ujú. Eh, no es lo mismo, ¿por qué? Porque la lástima es como sentir esa pena por nosotros mismos, pero que nos deja en ese lugar de la queja, como pobre yo, que no puedo hacer esto, que todo el sistema de este lugar está contra mí, que nadie me quiere contratar, que soy la peor. Y desde ese lugar
no podemos aceptar nuestra situación y no podemos avanzar, ¿sí? Pero desde la autocompasión aceptamos que somos seres humanos imperfectos y que podemos tomar acción en la medida que sea posible, con pequeñas metas, con pequeños movimientos, con pequeños logros, con mucho amor, con mucha ternura hacia nosotros mismos, que creo que esa palabra de amor y ternura siempre la relacionamos con como que con la vida de pareja, ¿no? Ujú. Pero, pero también hay que empezar a dar lugar a esas palabras en nuestro proceso de nosotros para con nosotros. Oye, qué difícil. Es que yo creo que sí es o sea, o al menos para mí justamente como le dices, como que nunca nos lo enseñaron. O sea, siempre era como tú dar a los demás y tú ayuda a los demás y da todo por los demás, pero jamás era como volteate a ver a ti, también como decir, a ver, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, o sea, y no querer cubrir expectativas que a veces ni siquiera son nuestras, o sea, son Sí, expectativas claro. que los demás tenían de nosotros y entonces nunca nos sentimos suficientes y regresamos un poco a la autoexigencia que hablábamos más al principio, ¿no? De cómo querer siempre dar más, dar más, dar más, dar más y es como de que en qué momento te vas a voltear a ver también a ti y lo que tú necesitas. De manera personal lo relacioné, por ejemplo, con cuando migras en pareja y, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que a mí me costaba pedir a mi esposo, ¿no? Como pedir tiempo, por ejemplo, de que, oye, ¿sabes qué? Hoy no quiero salir con tus amigos porque necesito un espacio para mí. Y entonces era como que eso me costaba muchísimo y siento que es parte como esta autocompasión de decir que, a ver, necesitas un descanso, no pasa nada, tú descansa y no tienes que complacer a los demás, a los amigos, a tu esposo, o sea, también se trata de voltearte a ver a ti y ver qué es lo que tú necesitas en ese ¿Cuáles son momento. tus necesidades? Exacto, Claro. Y que exacto. ahorita me preguntaste cómo se vería en el proceso de migración y me perdí ahí hablando de autocompasión. No te preocupes. Pero yo creo que en el proceso migratorio, uff, es que tenemos demasiados ejemplos para ver en el proceso migratorio, ¿no? Como Sí, em, necesito ya tener mi C2, o sea, los niveles de, idiomas. digo, por si alguien como que a veces para mí era desconocido ese A1, C2 antes de Sí. llegar acá. Necesito llegar a ese nivel, necesito llegar ya en 6 meses, entonces me exijo, no duermo, no conozco gente, no como, como enfocada en solo eso, pero sin cuidarme, sin saber que me estoy sintiendo mal. Entonces, como decir, me puedo permitir descansar, me puedo permitir tener vida de familia, me puedo permitir buscar amigos. No todo necesita ir como en ese camino de la autoexigencia, ¿no? Entonces poder escucharnos, respetar los procesos, em, saber que no todo está en nuestro control. Eso Sí, soltar. es como una parte de la autocompasión y que también viene una de la paciencia que vamos a hablar en un momentito más. Eh, Creo que todo eso es súper importante. Tenemos muchos escenarios donde podríamos ser autocompasivas, pero creo que en lo general somos muy exigentes o muy Súper. perfeccionistas. Sí. Sí, sí, sí. Y justo es para cumplir expectativas muchas veces de otras personas. Y creo que también algo muy importante, y corrígeme si estoy mal, pero creo que también la parte de saber o aprender a pedir, porque nunca nos enseñan a pedir. O sea, si tú necesitas algo, y no me refiero como a cosas materiales, me refiero hasta, oye, hoy necesito que, no sé, un abrazo, hoy necesito que pases tiempo conmigo porque, pues sí, hay días que te llega la nostalgia, que te llega la tristeza y también se vale decir, ¿sabes qué? Hoy necesito que me acompañes en este ratito que estoy triste. Y yo me di cuenta justo en esa conciencia que agarramos cuando migramos, de que yo no sabía pedir cosas. Y siento que también es parte de esa autocompasión de que lo que tú te puedes dar a ti mismo, o sea, de verdad, darte ese espacio que necesites, como tú dices, o sea, esos espacios para tener una vida más completa, sal con amigos de repente, aunque tengas tus metas muy claras. Y también cuando necesitas a alguien algo de los demás, atreverte a pedirlo, ¿no? O saber que mereces el pedir las cosas. Este, Sí, yo creo que eso es algo súper difícil, pero que también nos vamos a dar cuenta que sobre todo cuando llegamos como a este contexto migrante, no vamos a poder con todo solas. sí, sí, y de verdad que háganlo. O sea,
Yo creo que justamente como decíamos al principio, este es como un paso número uno hacia llevar tu proceso de migración de una manera mucho más ligera, que no se sienta tan, sí, tan intenso, ¿no? Tan rudo contigo mismo. Que como nos educaron, o sea, yo creo que, bueno, estas generaciones a ser muy independientes, muy Sí, autosuficientes, entonces todo el proceso lo puedo cargar yo, todo el estrés, todo lo que conlleva como esta parte emocional, como que lo necesito solucionar yo sola y nos cuesta o a veces nos da vergüenza o lo relacionamos mucho con el ser débiles, el tener que pedir ayuda o el decir, no estoy bien en mi proceso migratorio. Eso le pasa a muchas personas que hasta que están mal y de verdad ya no pueden más, llegan a pedir sí. ayuda, pero ya es como una ayuda de emergencia. Sí, sí, ay, totalmente. Me siento muy identificada con esta parte y aparte conforme lo vas platicando, aparte de acordarme de mí, también me acuerdo de mucha gente que conozco, ¿no? Y por eso reconozco la importancia de hablar de esta compasión y de saber lo importante que es, porque aparte es algo que solo tú te puedes dar. O sea, nadie más va a llegar a decirte necesitas esto, lo necesitas lo otro. Tienes que realmente entrar darte ese tiempo de conocerte y aprender a lo que necesitas y aprender a pedir lo que necesitas. Y justamente eso no significa que eres débil, que eso también es algo que nos venden muchísimo ahorita, de que tú tienes que ser autosuficiente y fuerte, mujer, fuerte, independiente, todo eso. Y es como, o sea, sí, sí soy, pero también tengo mis momentos de debilidad. Y más bien no de debilidad, sino De de vulnerabilidad. vulnerabilidad. Sí, esa es la palabra, Sí, esa gracias. es una palabra que también está ahí como que tenemos que abrazar en el proceso de la migración, o sea, en la vida en Sí. general, pero creo que se vuelve muy visible en el proceso migratorio y es que somos vulnerables. Y eso también es un gran regalo si lo podemos ver, ¿no? Somos vulnerables, no débiles, somos vulnerables, y eso también hace como parte del ser humano, de que a veces no voy a poder con todo solo, a veces voy a necesitar pedir ayuda, y el poder abrazar esa vulnerabilidad también nos permite, es como una puerta de posibilidades abrazar nuestras emociones. Totalmente. Es que es súper importante conocernos y yo creo que, eh, pues sí, la autocompasión nos lleva a un conocimiento muy profundo de nosotros mismos. Y en este tema, digo, espero que haya quedado claro para todos como qué es la autocompasión. Y yo creo que sí es muy claro porque son cosas que sentimos muy de cerca, ¿no? O sea, y ojalá que de verdad todos hagamos como ese trabajo y esa tarea de aprender a conocernos y a darnos eso que necesitamos. Pero me gustaría que le pudieras dar a la comunidad también como ciertos consejos un poquito quizá más prácticos de cómo llegar a trabajar esa autocompasión en el día a día. Yo sé que hay mil ejemplos de momentos en donde se vale darnos esa autocompasión, como ya nos diste algunos ejemplos, pero de manera práctica, ¿cómo lo trabajas? Porque también es difícil de un día para otro cambiar toda esa mentalidad y sentir que, por ejemplo, uy, ya me di un ratito de descanso y ya te sientes mal contigo mismo, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo podemos trabajar para que también se vuelva parte de nuestro día a día? Sí, mira, esta autocompasión, que así como resumen chiquito, es este acto de amor por nosotros mismos, de poder entender nuestro sufrimiento, de acompañarnos desde el amor, la ternura, la paciencia. Así, pequeño resumen Sí. para para quien no quedó muy claro. Em, pero mira, yo creo que la autocompasión puede entrar en nuestra vida cuando nos regalamos, primero que nada, las pausas, el pausar. Ujú. El pausar para hacernos conscientes, porque a veces en la migración vamos corriendo, siguiente meta, siguiente objetivo, llego a dormir, salgo, trabajo, no sé cómo me siento, solo sé que no me siento tan bien, mi cuerpo no se siente tan bien. Y estamos tan enfocados en el lograr cosas, en la productividad, en el integrarnos, que yo creo que primero hay que dar espacio a la pausa, al Ujú. poder pausar y decir cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy tratando a mí misma, y entonces decir, me gustaría tratarme de una manera mucho más amable para dar espacio a la autocompasión. Y como ejercicios, eh, es que yo creo que muchas veces identificamos situaciones puntuales, em, donde no estamos reaccionando tan,
amablemente con nosotros, ¿no? No sé, ay, mira, tu amiga ya alcanzó el C2 y tú apenas vas en el A2, Ay, qué tonta, qué lenta, si tú, y seguimos como con esos, a veces son pensamientos que llegan, sí, o a veces es esa vocecita interna que viene y nos habla para decirnos todo lo que hicimos mal, para juzgarnos, y el poder identificar como en situaciones específicas que nos suceden, o cuando pasa que es que me estoy hablando así, y decir, ok, si esta situación me la contara mi mejor amiga, mi pareja, mi mamá, ¿cómo le hablaría yo a ella o a él? ¿No? Y seguramente no le diría que es una total, tonta, que es claro. una estúpida, que es lenta, que no. Entonces el poder pasar a un tercero esos diálogos o esos pensamientos y ver cómo reaccionaría yo de una forma distinta. Y por otro lado, em, muchas veces hay chicas que tienen como estos pensamientos, o sea, se me viene el ejemplo de algo que pasa mucho y que es similar, ¿no? Estas vocecita o estos pensamientos de no vas a poder o eres súper lenta o si te hubieras enfocado en estudiar tendrías un mejor trabajo, etcétera. Y el poder escribir todos esos pensamientos que llegan y después reescribirlos Uy, y convertirlos, ¿sí? En lugar de, si te hubieras enfocado desde que llegaste a estudiar el idioma, 7 horas por semana, ya tendrías mejor trabajo, el decir, pues ya tengo un trabajo, ya tengo mi nivel A2 y estoy haciendo lo mejor que pueda. Entonces, como conscientemente, porque eso no va a llegar como magia, el darnos ese tiempo de poder cambiar la narrativa y de reconocer que no estamos siendo amables con nosotros, que nos estamos a veces castigando, culpando, hablando desde el juicio solamente, desde la crítica. qué fuerte. Qué fuerte, y es que sí es cierto. O sea, yo me pongo a pensar, si un día, por ejemplo, yo me pongo, o sea, yo estoy en un momento así feo, hablándome feo a mí misma, y escribo lo que me estoy diciendo, y luego, cuando se te pasa el estrés, lo ves, dices, qué fuerte que me estoy diciendo estas cosas. O Qué feo. exacto, qué fuerte, qué feo que me estoy diciendo estas cosas. O igual como el ejemplo que pusiste de, a ver, ¿qué le dirías a la otra persona, a tu O mamá sea, o ¿te a... atreverías como a decirle a Exacto, alguien eso que escribiste para exacto. ti en una situación cuando te llega a contar Exacto. eso en una situación de vulnerabilidad? Qué fuerte, pero que, o sea, siento que es un ejercicio muy fuerte, pero muy real y que ayuda mucho a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y de decir de que, de la manera en la que te estás queriendo hablar, o sea, si no le hablarías a nadie, ¿cómo te hablas a ti mismo? Pero bueno, volvemos un poco a esta parte de que muchas veces no nos enseñaron a voltear a vernos a nosotros, siempre No, o era sea, es una a narrativa complacer. que ya Sí. traemos desde antes, pero que quizá estaba medio camuflajeada entre nuestra vida un poco más controlada en nuestro Que, país. Y sí, aquí es como estamos tan vulnerables sí. que todo eso sale a la luz. Qué fuerte, pero qué importante poner sobre la mesa, ¿no? La autocompasión, poner sobre la mesa y decir de que también voltear a ver esos momentos en los que no estamos siendo buenos o amables ni lindos con nosotros mismos y poderle dar la vuelta a esos momentos. Yo creo que también el primer paso es como esa conciencia que tú decías, o sea, no es algo que va a llegar de la nada, es algo que tienes que No, trabajar, pero una vez que lo haces ya más consciente, poco a poco lo puedes ir revirtiendo a tener una narrativa hacia ti misma mucho más linda, mucho más amable y que aparte obviamente te va a dar más ánimo, te va a dar más energía. Yo creo que también tu vida, ves la vida con otro color, ¿no? Totalmente. mucho más paz. Exacto, mucha más paz. Ahora, para entrar a la segunda palabra, que es la esperanza, que también es otro palabrón que tiene demasiado significado. Yo sé que muchas veces cuando migramos, pues son muchas pérdidas, ¿no? Sentimos que perdemos a nuestra familia, perdemos a nuestros amigos, perdemos todo un entorno conocido, como me acuerdo que dijiste al principio, tu profesión, que quizá ya no vas a poder ejercer una profesión o que la vas a ejercer de una manera diferente. Todas estas etiquetas pues se nos van, todo lo que éramos pues se va, toda nuestra gente se va, entonces son muchas pérdidas. ¿Y de qué manera puedes aprender o empezar a reconstruirte
pero desde una perspectiva de esperanza, desde la esperanza. Sí, a ver, bueno, primero la esperanza es como este sentimiento muy profundo y muy humano que nos hace creer que algo bueno puede suceder aunque estamos en momentos difíciles, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente en la migración, pues queda muy bien, es un Sí, contexto complejo, difícil. em, y yo creo que la esperanza es esa gasolina que nos da la fuerza para poder reconstruirnos con cierto sentido, ¿no? Pensando un poco en lo que dices tú, como ya mi vida no es igual, mi familia no está acá, mis amigos no están acá o no tengo amigos, eh, la parte de la identidad ya no soy el mismo y pienso que yo me imagino que somos así un poco como actores o actrices con diferentes roles y soy una en mi país, no digo que sí, tengamos que cambiar completamente, pero acá estoy reconstruyendo como esta nueva, esta otra persona que soy un poco diferente y creo que en algún momento del proceso va a ser necesario conectar con la esperanza. Quizá no desde el principio, porque quizá al principio soy más triste, digo no puedo, la vida aquí no me va, no sé, no me va a sonreír, no van a pasar cosas lindas, pero yo creo que en el momento en que vamos aceptando nuestra situación, y logramos conectar con la esperanza, pues eso se vuelve el motor de decir, qué padre, puedo reconstruir este nuevo yo, en algún momento pues voy a conocer nuevos amigos, se van a abrir posibilidades para mí. Entonces como que desde esa esperanza y pensar que algo bueno va a pasar, pues voy como formando este nuevo yo eh, que es como ver las posibilidades, lo que sí puede ser. sí. Sí, oye, me encanta, ¿sabes qué? Siento que justo yo estoy como en ese momento, digo, yo sé que son como tres cositas a medir, que son las tres palabras que estamos platicando, pero siento que yo ya también llegué a ese punto de la esperanza y como dices, es muy bonito porque claro que al principio, pues en lo que entiendes en dónde estás, en lo que entiendes a tu nuevo contexto, pues quizás es muy difícil decir, uy, voy a triunfar aquí, voy a encontrar una nueva yo, pero conforme lo vas, o sea, te vas adaptando un poquito más, es muy bonito ir creciendo con esa esperanza y con esa ilusión de crear una nueva tú, y que es una nueva, o sea, como una nueva versión tuya que también es mucho más auténtica, que siento que también eso es súper esperanzador, porque ya no hay un entorno que desde chiquita te enseñó quién tenías que ser, ¿no? Sino que ya es como tú solita te vas construyendo lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, vas creando estos nuevos roles que pues no hubieras tenido si no hubieras estado, si no hubieras migrado, ¿no? Muchos Claro. hacemos proyectos, nos desarrollamos en diferentes áreas, otras se convierten en mamás también, o sea, como que son diferentes facetas que también vas desarrollando, que creo que es algo muy, muy lindo y justamente es como muy esperanzador. Pero bueno, también puede pasar que por más esperanza que tengamos, no sé, tú migraste con la ilusión de trabajar en esa empresa o de estudiar tal cosa o de aprender tal cosa o incluso, no sé, personas que migran por amor y al final pues las cosas no funcionan como queremos. Claro, Son momentos muy complicados. ¿De qué manera ahí puedes mantener o trabajar la esperanza? Que son como esos momentos más difíciles de que si está todo bien, pues muy bonita la esperanza, pero cuando están esos momentos difíciles, ¿de qué manera nos puede acompañar o de qué manera lo podemos trabajar? claro, es que, o sea, eso también va como muy aunado a expectativas súper cero flexibles que nos hacemos, ¿no? Sí, Entonces yo creo que primero hay que ver esa parte de con qué expectativas llego, ¿no? Y si me permito tener 20 panoramas o estar abierta a varias cosas, o solo tengo uno ujú, y ahí, si no funciona, ya ¿cómo valió. voy a conectar con la Claro. esperanza? Sí, claro, ¿no? Y que además creo que, a ver, pueden pasar o sea, el que no se cumpla todo eso que soñamos o deseamos para nuestra migración.
y va a ser como todo, vivir el proceso, vivir el duelo de esa pareja que no se dio, de esos estudios donde no te aceptaron, de ese trabajo que no tuviste, y entonces el poder permitirnos primero transitar por todo ese proceso, vivir todas las emociones y las etapas que necesitamos vivir para volver a conectar con la esperanza, ¿no? Mm, Que no, no es algo automático ni inmediato, claro. porque no toda nuestra vida está, o sea, cuando es como decir todo el tiempo estamos felices, todo el tiempo tenemos esperanza de situaciones que suceden, no todo el tiempo toda la gente lo hace. No, totalmente, totalmente, pero bueno, al menos siempre tener como muy presente, como dices, ese lado pues esperanzador, ¿no? De saber que va a llegar algo bueno, o sea, de saber que si tú también sigues luchando, que quizá esa puerta no se abrió, pero que se pueden abrir mil Sí, otras. yo siempre pienso en, no, a veces no es lo que queríamos o lo que soñábamos o lo que pensábamos, pero se abren otras Claro, posibilidades que no teníamos en mente, exacto. ¿no? Entonces, em, el poder estar abierta como a, porque también si no tenemos esta apertura, a veces van a Totalmente. llegar esas posibilidades y no las podemos ver. Sí, ¿No? Entonces, cuando tenemos esa apertura a que no solo tiene que ser esto, sino que pueden haber otros caminos, pues creo que tenemos más posibilidad de conectar con la esperanza y decir, bueno, por aquí sí funcionó. O mira, esto no está saliendo, pero me emociona pensar que igual y me puedo redireccionar hacia este camino. Ese total. camino sí está avanzando. Total, totalmente. Y fíjate que me recuerdo mucho historias de amigos o de amigas que tengo que están acá en Alemania, por ejemplo, y en Alemania es como, bueno, pues primero me fui de niñera, pero vi que no funcionó al 100 y entonces me moví, busqué más opciones y hay gente que ya después estudió una Ausbildung y ya está de que trabajando en una empresa súper grande o gente que después hizo un voluntariado, o sea, como que ahí te das cuenta que hay muchas opciones y que como dices, o sea, si yo digo, yo me voy a ir a la universidad más cara y no te aceptan o no tienes el dinero para pagar, pues que no se te acaben las opciones, o sea, Claro. también esa flexibilidad de la que hablas, pero siempre con esa esperanza de que va a llegar algo bueno a ti, que va a llegar algo bueno porque estás haciendo las cosas bien, obviamente también te tienes que esforzar, o sea, no va a llegar por arte de magia, pero Sí, yo esa creo que es lo importante es moverse, como exacto, siempre estar accionando, exacto. ¿no? Ya no fue por aquí, pero entonces cómo toco otras puertas, cómo exploro otras cosas, cómo pregunto, cómo pido ayuda. Entonces, mientras estemos en movimiento y lo que decíamos desde ese lugar autocompasivo de saber que tengo soluciones, que puedo moverme, pues voy a tener, evidentemente, más posibilidades de tener panoramas esperanzadores. Sí, totalmente. Y justamente respecto a lo que decías un poquito de esta importancia de estarte moviendo, de estar activando y no esperar que las cosas aparezcan por arte de magia, creo que podríamos hablar un poquito como que también existe esta esperanza pues como ilusoria, como falsa, poco realista, que no sé, o sea, yo me imagino que es justo cuando quieres que las cosas pasen, pero en realidad no haces nada para que pasen. ¿De qué manera nos damos cuenta o de qué otra manera se podría ver esta falsa esperanza, pues sí, poco realista o ilusoria? Sí. Yo iría más hacia, por ejemplo, las expectativas Ok, que las habíamos sí, relacionado, las expectativas realistas y las no tan realistas, ¿no? Y la verdad me considero una persona que no me gusta acompañar como desde todo color de rosa en consulta, porque también es importante sí, ayudar a las personas a poner los pies en la tierra en la migración, ¿no? claro. A ver cuáles son sus recursos, sus posibilidades, al preguntarles, ok, pero si eso no pasa, si eso no se da, ¿qué vas a hacer? ¿No? Una pregunta fuerte, pero que se tiene que hacer. Claro. Entonces yo iría más a esta parte, ok, estamos esperanzados de que conectamos con esa motivación, con esa esperanza de que las cosas van a suceder, pero ¿cuáles son las expectativas que nos estamos poniendo? ¿No? Como dices tú, a lo mejor mi única expectativa es mi migración va a ser súper buena, me van a aceptar en esa escuela que es súper cara, o eh, no sé, pensando en la vida de pareja como la única forma en que puedo, o Sí, sea, evidentemente todos quisiéramos que las cosas salgan como deseamos,
Em, pero no podemos poner como una expectativa única, una expectativa poco realista. Pienso un poco, por ejemplo, aquí en Suiza, digo, la ley ya cambió, pero hasta hace poco a veces había como ese peligro de que si alguien estaba en pareja o estaba casado y se separaba antes de tiempo, pues la chica migrante pierde su permiso, ¿no? Uy, Entonces imagínate que mis expectativas son, me voy a quedar en Suiza, pero que hay cosas que no dependen de mí y que solo tengo ese panorama. ujú, Y si no sucede, porque de repente pues ya, o sea, la gente se separa y entonces llega una carta del Estado como tiene 2 semanas para dejar el país, si esto ya no sucede, se acaba la esperanza en mi vida. ¿Qué otros panoramas tengo? ¿No? Entonces también es importante como, yo digo, poner esas expectativas, sí, soñemos, sí, pensemos en muchas cosas que queremos lograr, pero también el poder como preparar esas expectativas que no son tan rígidas, que se forman de micrometas, de ujú. ver pues cuáles son, sí, o sea, informarnos cuáles son los hechos, qué tan posible es de que suceda, ¿no? Puede que suceda, puede que no. Y pienso que eso va muy de la mano con el cómo nos ilusionamos o nos esperanzamos en esas expectativas que depositamos en las situaciones. Claro, y la importancia se me quedó muy grabado eso que dijiste de las micrometas. O sea, cómo es importante también no decir de que voy a llegar al infinito. Y es como, ok, pero ¿qué necesitas? ¿Qué pasos tienes que dar? Porque también eso te va a dar una guía de que hasta qué punto realmente puedo llegar, si no pasa esto, hacia dónde me puedo ir, como que también estar preparado y creo que volvemos un poco como a esa flexibilidad que hablábamos, ¿no? Como Sí, puedes tener esta meta, sí, pero también que sepas que va a haber cosas que quizá están fuera de tu control, que puede que no pasen y entonces no se dé lo que quieres y entonces puedes moverte y usar esa resiliencia y esa adaptabilidad que también trabajamos mucho cuando migramos para volver a rehacer y replantear como esas metas que puedas ir teniendo. y si tengo micrometas es mucho más fácil Exacto. que pueda sentir que logro cosas y que Sí, entonces me sienta mucho más esperanzada del futuro porque es total. como si te digo, ¿quieres lograr el C2? Sí, pero ¿por qué la meta no puede ser check a uno, a dos? ¿No? Y conforme voy pasando eso, puedo tener en un plazo más corto como eso de sentir, se está logrando mi meta, estoy avanzando, Total. Y se se está vuelve menos sintiendo bien estar abrumador, aquí. claro. Sí, ya no es tan abrumador como el decir, yo no sé cómo voy a lograr esto que quiero Que se lograr, ve muy pero es lejos. exacto, se ve muy lejos, y se puede ir esa esperanza, ¿no? Que quizá tenías la esperanza y entonces ya lo viste muy real y entonces ya se te va la esperanza y también pues falta esa motivación para seguir, pues sí, trabajando por tus metas. Entonces eso de las micrometas también yo diría que es un súper, súper tip para justo sentir este avance y no desesperarnos y seguir motivados. Y otra palabra que para mí yo creo que es mi coco, o sea, me cuesta mucho, que es la tercera palabra que queremos hablar el día de hoy, es la paciencia. ¿Por qué es tan difícil trabajar la paciencia? Y lo digo por mí, lo digo por mucha gente que conozco. Me cuesta demasiado, por más que sepas que tengo que esperar, tengo que ser paciente para esto, cuesta demasiado trabajarla. Ya. Eh, y sabes que cuando estaba reflexionando un poco sobre, bueno, sobre esto que íbamos a conversar hoy, digo, claro, ¿no? Todos conocemos como esas personas más pacientes, menos Mm, pacientes, pero también pensaba que igual en nuestra vida sí trabajamos, a ver, quizá no lo suficiente. eh, yo también me considero que en el proceso migratorio he sido como súper impaciente, pero que si miramos atrás, al menos en nuestro, no sé, cuando vivías en México, hay momentos donde fuiste paciente, ok. o sea, en la escuela, pensaba en cómo esperábamos, no sé, hacías los exámenes y te tenías que esperar a la semana donde Ujú. daban Sí, calificaciones, sí, 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 ¿no? sí. Hacías el examen de la universidad y tenías que ver si te aceptaban. Eh, Tomabas fotos y te tenías que, bueno, para los que somos más viejos, pero como cuando se revelaba el rollo, Sí. como el esperar cómo salió, qué es lo que voy a ver, ¿no? Entonces digo,
tampoco vivimos en el momento más impaciente, pero luego cuando paso la paciencia al contexto migratorio, digo, no es lo mismo esperar la calificación de tu examen de inglés, porque si no, te vas a tener que ir a un extraordinario. Bueno, el extraordinario es el examen, para el que no sepa que tiene que repetir, Cuando eh, reprobaste. que cuando eres adulto y se supone que ya tienes todo resuelto y llegas a un lugar y entonces tienes que esperar la nota de tu examen, pero es tu examen en el que te están diciendo en un trabajo, bueno, si pasas el Ujú. B1, sí te acepto, o si pasas el B2, sí te admitimos en la universidad, o si, y entonces sientes que toda tu vida depende de eso y cae una responsabilidad y un estrés como súper grande en cosas en las que quizá antes eras paciente, pero ahora hay un peso mucho más grande ahí. Entonces como que entramos en este pánico, en este estrés de decir, lo necesito ya, porque si no lo logro, ¿qué va a pasar? Y creo que la paciencia se ve distinta, ¿no? En ambos contextos, Claro. cuando comparamos el contexto donde yo tenía que ser paciente y quizá lo era, que este otro contexto donde también necesito ser paciente, pero no es igual. Qué fuerte y tienes toda la razón. Es que totalmente, o sea, para las cosas que tenemos que ser pacientes ahora, pues sí, o sea, ya es como la vida de adulto, ¿no? Y son responsabilidades muy grandes, como dices. Aquí, por ejemplo, me ha tocado mucho ver gente que viene de Ucrania por la guerra, gente que viene queriendo trabajar y pues yo creo que nunca se plantearon el tener que aprender alemán, por ejemplo. Nunca se plantearon tener que volver a estudiar una Ausbildung o una carrera para poder desarrollarse en otro país. Entonces yo creo que también eso es totalmente real, o sea, y las consecuencias de esas cosas que estás esperando pues son mucho más grandes. Entonces yo también creo que por eso, sí, es mucho más complicada la paciencia como Claro, es más migrante. complejo, ¿no? Claro, Cuando muchas cosas dependen de eso, porque a lo mejor antes, pues bueno, daba igual, pero ahora si no trabajo, no gano dinero, no pago facturas y mi examen, o sea, lo necesito ese nivel para conseguir ese trabajo, entonces son muchas las cosas que, como el peso que tiene eso que vamos haciendo, ¿no? Pero también ahí la importancia de que la paciencia es una herramienta que viene cuando nos permitimos vivir ese proceso más autocompasivos y entonces decimos, no necesitas tomarte tu tiempo, perdón, necesitas tomarte tu tiempo, no necesitas exigirte tanto, estás avanzando, ese trabajo va a llegar, por mientras como buscas otro trabajo, entonces como el poder ser amable contigo y saber que no todo va a depender de ti, que también en esa autocompasión hay que saber que no eres la todóloga, no eres la que todo lo controla y que la paciencia es una herramienta, ok, sé que este proceso depende, no sé, de la burocracia alemana, ujú, ¿no? Mi permiso no puede llegar antes. El examen del resultado, no, no me lo pueden dar a mí antes tampoco. O sea, igual se lo mandan a todos los que hicieron el examen en la misma semana. Entonces, como el poder decir, yo ya hice lo mío, afuera hay cosas que dependen de otros. qué fuerte y qué difícil, pero sí, o sea, yo creo que también es como esa manera de soltar ciertas cosas que ya no nos corresponden, ¿no? O sea, también luego es muy difícil sentir que hay cosas alrededor que no están en nuestro control y sentir que perdemos el control, pero es también como entender pues que tú puedes hacer tu parte y que van a quedar cosas pues fuera de tu control y pues ahí es donde tienes que tener esa paciencia, aunque pues sí, aunque recaigan cosas muy fuertes, de que si me dan la visa no me dan la visa, si me dan el trabajo no me dan el trabajo, si pasa el examen o no pasa el examen, pues sí, son situaciones mucho más complejas, pero bueno, al final hay muchas cosas que salen de nuestro control y pues sí, la paciencia también yo creo que es una herramienta súper importante para aligerar la carga de estrés, de Sí, y decidir incertidumbre. cómo hacia dónde queremos voltear a ver, ¿no? Volteo, o sea, a ver esto como, ¿por qué no depende de mí? ¿Por qué Ajá, se tardan tanto? O decir, hice lo que ya me corresponde, mi examen, sí, ¿no? claro. O enviar mi currículum. Sí, justo como la mentalidad que tenemos nosotros. ¿Y de qué manera podemos trabajarla? O sea,
porque es muy difícil como que a veces ya en ese momento Sí, en el que claro, es fácil estamos. conversarlo, pero Sí, difícil sí, no, ponerlo en porque yo lo escuché práctica. y te digo, es que hace todo el sentido del mundo, hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero ya en ese momento en el que hay una incertidumbre, que estás nervioso por algo, ¿de qué manera lo trabajas en ese momento? Mira, yo creo que podemos tener como pequeños actos en el día a día. Ujú. No sé, me imagino, estoy esperando los resultados de mi examen y abro 5 veces el buzón por día, ¿no? ¿Cómo puedo revisarlo hoy? Y si no, mañana. Sé que son cositas como súper chiquitas, pero que si nos damos cuenta estamos ahí como alimentando eso que nos genera esa impaciencia, ¿no? Ujú. Em, Ponernos metas más pequeñas también, eso, de no querer como el gran resultado, sino hoy hago esto que puedo y mañana esto, o este mes hago esta actividad, este curso y el siguiente mes hago esto, o sea, el poder también Claro, eh, vivir como un día a a la la vez. vez, integrando esta calma, el pausar, el pausar también, ¿no? Porque cuando vamos corriendo por todas esas metas, por todos esos logros, por ser súper productivos todos los días, también muchas veces porque estamos como impacientes, como que si no hago, Claro. nada sucede. Y ya hablamos de la importancia de accionar, pero también de poder pausar, de también saber que necesito esperar, ¿no? Y eso no solo para la migración, o sea, para muchas cosas en la vida nos va a tocar esperar. Son procesos y, y en la vida hay muchas cosas que no llegan cuando queremos, Totalmente, ¿no? total, Es total. como esta herramienta de saber que el tiempo no se mide por como yo lo mido, Sí. que hay otras cosas externas que también tienen su tiempo. Cada quien tendrá sus creencias o que cada quien deposite como esa responsabilidad sobre lo que quiera, eh, pero no todo tiene el deadline o la línea del tiempo que yo establecí para que pase. Sí, total. Volvemos un poco como a esa parte de soltar, ¿no? Como de no sentir que De todo es tu soltar, responsabilidad, que todo tienes que tú tenerlo controlado, es soltar cosas para no sentir que esa responsabilidad, como tú dices, recae sobre ti, de sino que recae reconocer sobre que lo alguien estoy más. haciendo bien, de, Exacto. de- de lo mejor que puedo, eh, que lo que ya estaba en mis manos para que ese tiempo se acorte, pues quizá ya lo hice, que lo que me tocaba. Entonces ahí regresamos otra vez como a esta base de la autocompasión, de decir, no todo depende de ti, no todo Ujú, lo tienes que hacer tú. ujú. Em, ¿Cómo puedes regalarte calma? ¿Cómo puedes regalarte pausas y no entrar en esto como de impaciencia, todo ya, todo lo necesito en este momento, todo lo voy a lograr? Totalmente. Wow. Oye, pues quedo impactada con estas tres palabras porque yo sabía que eran importantes, pero ahorita ya desmenuzando cada una y viendo también de manera práctica cómo se pueden ver en el día a día de, pues de sí, de una persona que emigró, la verdad es que siento que son oro, si las usamos de manera correcta pueden ser herramientas súper importantes para nuestros procesos. ¿Y de qué manera entonces, porque hablabas como esta trilogía, como de este círculo virtuoso que forman Ujú. estas tres palabras y estas tres herramientas que podríamos usar, ¿de qué manera se ven, por ejemplo, ya trabajando juntas? O sea, o más bien, ¿qué cambios has visto tú ya en personas que los han empezado a trabajar? Sí. Mira, así como visualmente, bueno, yo soy un poco visual, Sí. entonces, ¿cómo las ponemos juntas a las tres, ¿no? Para que no queden dispersas en un proceso. Y imaginemos que la autocompasión es la base. Ujú. El practicar ser amable conmigo, el ser comprensivo conmigo, sobre todo en momentos difíciles, ¿no? Y luego dentro de esa base, que es la autocompasión, tengo la paciencia, que es una herramienta Ujú. de esta autocompasión, ¿no? Porque si me permito tratarme con más autocompasión, pues desarrollo más paciencia. Entiendo que el aprendizaje, que el crecimiento, que los procesos personales van a tomar tiempo y que no se rige solo en mi cronómetro. Y después
la esperanza viene como resultado. Si Ok, combino esa autocompasión y esta paciencia, entonces me voy a permitir eh, tener esta capacidad resiliente de mantener como una perspectiva más optimista de la vida, ¿no? Porque la esperanza pues va a llegar al saber que a pesar de estos contratiempos, eh, podemos cuidarnos, podemos ser amables, podemos ser menos duros en el proceso y entonces a pesar de eso voy a seguir adelante y voy a tener como esperanza en este futuro. Entonces yo diría la base, la herramienta y el resultado. totalmente. Y qué importante porque justo como lo platicas, cada una tiene como su función, pero entre las tres hacen que toda la mentalidad, y más que la mentalidad, la propia experiencia migratoria pueda Ujú, ser de muy experiencia. diferente, que pueda ser mucho más ligera, que eso no significa que pues no vaya a haber retos, que no quizá vaya a haber No. momentos pues de tristeza, que a ver, es normal, nostalgia, vulnerabilidad, es normal en este proceso, justo por todo lo que ya platicamos, de todo lo que cambia, de cómo nos empezamos pues adentrar un poco más en nosotros mismos. A ver, es normal que vaya a ser complicado, pero estas herramientas pueden hacerlo mucho más ligera, mucho más disfrutable, que también, como dije hace ratito, yo creo que migrar es un regalo y qué mejor manera de poderlo disfrutar de la mano de estas tres palabras, de la autocompasión, de la paciencia y de la esperanza, que son, pues sí, valiosísimas, como ya nos platicaste. Por último, para ir cerrando, aunque yo sé que podríamos hablar mucho de estos temas porque son Sí, no se larguísimos, acaba. sí, no se acaba, pero, pero para ir cerrando por el día de hoy al menos, me gustaría que le dieras un consejo, si le pudieras dar un consejo a toda la comunidad, pues sí, como dar ese primer paso, si están en ese momento complicado, ¿cuál sería como ese primer paso que pudieran dar para irse acercando justo a este círculo virtuoso, a estas tres herramientas súper poderosas para la migración? Mira, yo creo que es importante, evidentemente, para cada quien va a ser diferente y en qué parte del proceso está, o si están recién empezando el duelo migratorio o no, pero el poder permitirnos, el cuestionarnos, de decir, ¿cómo quieres vivir tu migración? ¿No? Ujú, ¿Cómo quieres vivir tus procesos y cómo te quieres tratar en esos ujú, procesos? ¿No? Porque yo creo que llegamos a la autocompasión muchas veces cuando ya estamos cansados de tratarnos mal, con esos discursos que decíamos, ¿no? Esa frustración, ese tener pensamientos intrusivos que no son muy positivos, pero yo diría esas preguntas de cómo me quiero tratar en este proceso de migración, el poder darse una pausa y bueno, yo no voy a convencer a nadie de que se trate más autocompasivamente, pero creo que a ningún migrante le va mal el empezar a tratarse con mucho más cariño, con mucha más ternura, de no tener vergüenza de lo que no sale perfecto, de respetar sus tiempos, de cuidarse. Entonces, como el poder tener esa apertura a cuidarme, a pensar en mí, en mis necesidades, pues ya es como irnos adentrando en el poder ser mucho más autocompasivos y que evidentemente eso va a tener un impacto en nuestra salud mental, total. porque si no nos conocemos, si no nos cuidamos, si no respetamos nuestro tiempo, si vivimos al borde de la autoexigencia, el cuerpo o la mente pasa factura. Total, total. Y no hay nadie más responsable de nosotros mismos que nosotros mismos. Así que, pues sí, si nosotros no lo hacemos, o sea, si nosotros Claro, no nos como ayudamos, adultos, nosotros. exacto, si nosotros no nos tomamos ese tiempo de realmente conocernos, de cuidarnos, de preocuparnos por nosotros, de darnos esos espacios y esos descansos que necesitamos, nadie lo va a hacer. Así que, pues sí, a empezar a dar esos primeros pasos para cuidarnos y también poder disfrutar más la experiencia de migratoria, que la verdad es una experiencia que también puede ser muy enriquecedora. Que no necesitas y que no necesitas ser una experiencia perfecta, Exacto. ¿no? Porque a veces la romantizamos mucho. No necesita ser perfecta. Entonces, como sí, el poder abrirnos a eso, a tratarnos mejor, sobre todo porque creo que ese tratarnos mejor es como una
recompensa que nos podemos dar, porque yo creo que la migración requiere muchísima valentía, muchísimo esfuerzo y a veces lo damos por sentado, como, Sí. ay, esto que estoy haciendo no es nada, eh, pero cada uno de nosotros merece ese tiempo de cuidado, esa paciencia, porque no es fácil. Ujú. Sí, no, no es nada fácil. Nada fácil, pero bueno, existen herramientas como estas que ya platicamos que pueden ayudarnos en ese Sí. camino. Y pues los invitamos obviamente a todos a dar esos pasos para autocuidarse, para vivir con esperanza y desarrollar también mucho la paciencia. Ana Lucía, muchísimas, muchísimas gracias por la plática de hoy. Me encantó y es muy bonito porque también hace siempre como un clic, ¿no? O sea, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender. Y obviamente al irte escuchando yo y estoy segura que muchos de los que nos escuchen pues también van a poder empezar a hacer esos cambios, pequeños cambios en su día a día que pueden hacer la diferencia en su proceso migratorio. Me encantaría que nos compartas en dónde te podemos encontrar, si a alguien le interesa un poco más estos temas, adentrarse, cierto acompañamiento de tu parte, dónde te pueden encontrar. Sí, bueno, sobre todo, bueno, tengo mi página web que es Ok, www.transitarconsciente.com, pero casi siempre la mayoría de las personas, o sea, el 99% que ha llegado a mi consulta ha llegado por Instagram, que es ok, Transitar Consciente, ok. con SC. Entonces, bueno, por ahí, por mensaje y bueno, ya sea que el formulario de la página web me llega y yo siempre los contacto vía WhatsApp. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio, Marce, y espero que a alguien que esté ahí como en un proceso de narrativas un poco negativas o autodestructivas o no tan amables, pues les sirva y sobre todo invitar a las personas a que empiecen a integrar pequeñas cosas, no porque de repente escucho una plática ya mañana quiero ser la más autocompasiva conmigo, ¿no? Sino pequeños Sí. pasitos y pequeñas acciones. Total, totalmente. No, pues me encanta, agradecidísima contigo de que estés aquí. Vamos a dejar aquí tu página web y tu Instagram para que te puedan contactar a quien le pueda interesar y 100% segura de que esta información le va a servir a muchísima gente. Otra vez, mil, mil gracias y Gracias a ti. pues seguimos en contacto por aquí. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.